Eh, a mi modo de ver es una de las clases más bonitas en temas de materia, porque ya uno, a pesar de que uno podría decir, pucha, ha sido un curso con puras trivialidades, en realidad es harto lo que hemos aprendido, y uno lo ve en estos 4 teoremas que vamos a ver hoy. Estás de confitriona, ¿cierto, María? Hola, Alberto. Sí, profe, estoy Ah, aceptando. ya, No se preocupe. perfecto. Así es que empezamos de inmediato, pero voy a abrir desde ahí porque vamos a ir mucho a GeoGebra. Dame un segundo. Ay. Creo que en el sílabo le puse los teoremas de concurrencia, pero aquí en la clase le puse puntos notables del triángulo porque es otra manera de mirarlo. O sea, si hay concurrencia, acuérdense que concurrencia significa 3 o más rectas que se intersectan en un punto. Si hay concurrencia, ese punto es un punto, el punto de intersección. Aquí, como van a estar asociados los triángulos, se llaman puntos notables del triángulo. Así que por eso quería que tuvieran como las dos miradas. El primero de ellos ya lo hemos visualizado más de una vez, de hecho en algunas tareas me ha pasado que usan con toda tranquilidad, este es el centro de la circunferencia inscrita, y yo se los he puesto malo porque uno no puede usar cosas de las cuales no sabe, y todavía no lo sabíamos. Eh, Hoy en la última clase del semestre es cuando nos encontramos con estas 4 propiedades. En cualquier triángulo, las bisectrices, los ángulos interiores son concurrentes y ese punto de concurrencia es además el centro de la circunferencia inscrita. Acuérdense que este teorema lo vimos para polígonos regulares, pero los triángulos, aparte del equilátero, en general no son polígonos regulares. Eso es lo interesante. Entonces vamos a ir a mirar GeoGebra inmediato. También no es GeoGebra, ¿cierto? Sí. Ya. Bueno, veamos. Hacemos un triángulo. El GeoGebra es tan buena gente que nos da todas las cosas sin que tengamos que hacer mucho trabajo. Acuérdense que nosotros tenemos, después de un semestre, las herramientas para construir las bisectrices perfectamente. Aquí simplemente nos estamos ahorrando un poco de tiempo. No es que el GeoGebra haga algo que no tengamos justificado desde los postulados de la geometría. Uno dibuja la tercera bisectriz y sí, efectivamente, ahí parece haber un puro punto. Uno siempre se tiene que preguntar, a lo mejor fue casualidad, a lo mejor si hago otro triángulo, y si hago un triángulo obtusángulo, a lo mejor no resulta. En todos los casos, las 3 bisectrices están amarradas por este punto que está aquí. Ese punto que está ahí, que se anota por I, simplemente por una cuestión de convención, ¿eh? No, realmente no tiene ninguna importancia si no le ponen I. Dejen ver si le podemos poner un colorcito que sea. Siempre están ahí ustedes en su foto. Ya, lo vamos a dejar ahí en rojo. Tiene la gracia de que si yo hago una circunferencia desde ahí y la hago chocar con uno de los lados del triángulo, ahí, en realidad va a chocar con los otros 3 lados del triángulo. ¿Se fijan? Ahí voy a poner el punto. Y acá. Va. Me está agarrando 2 puntos porque el GeoGebra tampoco se la puede tanto como para distinguir ahí. Entonces de repente pasan esas cosas. Bueno, eso es lo que tenemos que entonces poder demostrar. Si el GeoGebra lo puede hacer y le sale tan bien es porque debe ser algo que podemos demostrar. A veces uno no tiene suficientes herramientas. Les ha pasado con los enunciados de Olimpiada. Alberto, ¿qué pasó? Profe, cuando la circunferencia está inscrita en el triángulo, ¿Mm?
Bueno, no recuerdo muy bien la definición de inscrita, pero ¿tiene que estar sí o sí intersectar en los tres laditos o pueden ser solamente dos? O sea, déjame dibujar otra cosa. Eh, ahí Ujú. uno podría tratar de dibujar, voy a poner un punto ahí cualquiera. Va, no me hace caso. Disculpa. Voy a poner ahí un punto cualquiera y voy a tratar de dibujar una circunferencia. Va. ¿Qué onda? Profe, marcó elipse. Bien, gracias. También es bienes para mí. Y claro, ahí, mira, logro tocar este lado del cuadrilátero, Ujú. pero los otros dos me quedan, los otros tres me quedan volando. Esa Sí. no es una circunferencia inscrita. Es Ah, una ya. circunferencia que está en el interior del cuadrilátero, pero no es una circunferencia inscrita. Y de hecho, el próximo semestre vamos a ver que justamente, de nuevo, es un tema de que las bisectrices sean concurrentes, el que yo pueda poner ahí una circunferencia inscrita o no. Ese es un teorema de los cuadriláteros, pero necesitamos saber un poco más todavía para Ya, hacer. ya. ¿Ya? Una circunferencia está inscrita en un polígono si es que toca cada uno de los lados del polígono. Esa fue la definición que vimos en su minuto. Ya, ya. Entonces, justamente la gracia aquí es que si yo hago una circunferencia del incentro y llego a tocar uno de los lados, entonces automáticamente voy a tocar todos los lados. No lo hemos demostrado todavía, estamos todavía mirando lo que dice el GeoGebra. Y aquí, claro, yo podría decir, no es cierto porque me dan 2 puntos, pero como les digo, ahí hay que pensar siempre en las limitaciones del GeoGebra. No siempre da perfecto. De hecho, si yo tiro ahí un segmento, es muy probable que no me dé perpendicular, ¿cierto? A pesar de que yo lo estoy viendo perpendicular ahí. ¿Cómo no? ¿Te fijas? 87,22. Ah, claro, ahí de nuevo, tengo que pensar en mis propias limitaciones al dibujar. Aquí el GeoGebra no es capaz de distinguir de un punto a otro. En realidad, el verdadero punto de intersección está por ahí, ¿sí? Donde son 90. Eso me voy dando cuenta al mirar mi dibujo. Ahora, por eso es que necesito ir a hacer mi demostración. Y es lo que vamos a ir a mirar ahora. Bien. ¿Cuál es la técnica de demostración? Esa la miramos en los polígonos, cuando hicimos demostraciones de este tipo en polígonos regulares. Lo que se hace en general, si es que uno va a hacer esta demostración constructiva directa, es trazar dos, en este caso, bisectrices, trabajar ahí con lo que pueda y después ver que en ese punto efectivamente pasa la bisectriz del otro ángulo. Así que eso es lo que vamos a ir a mirar. Tenemos nuestro triángulo ABC y trazamos dos de las bisectrices. Fíjense que ahí está, BI. Tracé las bisectrices, en realidad tracé segmentos, pero ustedes saben que la bisectriz es la recta completa. En realidad ahí debería haber puesto con rectitas. Bueno, sabemos que estas dos bisectrices no pueden ser paralelas, ¿verdad? Acuérdense que las bisectrices dividen ángulos del triángulo y todavía me queda un tercer ángulo para que sume 180 y si estas fueran paralelas los ángulos serían suplementarios. Imposible que sean paralelas y son distintas, pasan por puntos distintos, así es que se intersectan en ese único punto que le vamos a llamar I. Todavía no sé que la tercera bisectriz pase por ahí, pero estas dos sí que se tienen que intersectar en ese punto. Y bueno, como lo que quiero ver es la distancia a los lados, acuérdense que la distancia de un punto a una recta es el segmento perpendicular a la recta correspondiente, ¿verdad? Así es que trazamos ahí las perpendiculares. La perpendicular IB, IE e IF. ¿Me siguen, cierto? Sí.
Sí, pero Yo lo que quiero demostrar es que efectivamente ID, IE e IF miden lo mismo y entonces puedo pasar esta circunferencia por aquí. Realmente no la tengo, estoy ahí, la dejé de mi dibujo, lo que estoy conjeturando. Bueno, ¿qué podré decir yo? Algo que me pueda servir de todo esto que tengo ahí escrito. ¿Lograré encontrar un par de triangulitos congruentes, por ejemplo? deberían ser esos, el FBI y el IBD deberían ser congruentes. FBI o FBI. FBI. Ah, FBI son B y D. Sí, B y En D. realidad debería decir DBI, ¿verdad? Por el tema de la Sí. correspondencia. Sí, por el tema de la correspondencia. A ver, ¿y por qué deberían ser congruentes esos dos? Mejor dicho, ¿por qué son congruentes esos dos? Es que ahí, por ejemplo, tenemos la bisectriz, entonces ya tenemos ese ángulo de abajito que son congruentes. Tenemos el de 90. ¿Qué más? Entonces A el ver, otro también es, eso, exactamente. Esos dos son congruentes, ¿verdad? sí, tenemos el de 90. ¿Por qué? No sé si está Araceli aquí, que le dejé ahí unas notas sobre hipótesis. Estos dos son congruentes porque por nuestra construcción, BI es la bisectriz del ángulo CBA, ¿verdad? Por eso son congruentes. Ahora, lo que dice la Natalia, este otro ángulo es recto porque así lo construimos. También dijimos, trazamos las perpendiculares. Así es que esos dos ángulos son congruentes porque son los dos rectos. Claro, Ya, síguenos, Natalia. porque en siguiente el otro también es para que sumen 180 ambos. Los otros dos también son Por lo congruentes. tanto, estos otros dos también son congruentes. Perfecto. Y ahí tenemos ángulo, lado, ángulo. Claro, porque el lado ID es un lado Es común, común. ¿verdad? Así es que estos dos triángulos son congruentes, entonces en particular IF e ID son congruentes, ¿verdad? Porque son lados correspondientes de triángulos congruentes. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Profe, Cuéntame. ¿estamos demostrando que IF es congruente con DI ¿Sí? o porque se supone que habíamos construido que eran congruentes, ¿o no? No, pues. Lo único que hicimos, Ah, fíjate, construimos las bisectrices. Así que esto lo construimos congruentes. Y después lo que hicimos fue trazar perpendiculares ahí. O sea, yo ah, miré en ya. GeoGebra que son congruentes, pero no lo he demostrado. Ah, ya. Entonces, eso es lo que estoy tratando ahora de demostrar. Y claro, con razón, se veía tan evidente, porque es muy rápido, es criterio ala, porque cuando los triángulos son rectángulos es muy fácil tener criterio ala, ¿verdad? Sí, y ahí pasa lo mismo con el otro, con los otros dos chiquitos. ¿Cuáles son los dos chiquititos? La Fran iba a hablar primero, que la interrumpí. Ah, perdón. Es que era de que, por así decirlo, todavía no tenemos que ver la circunferencia, ¿cierto? Es como si no No, estuviera. Ah, ya. es como si no estuviera. No, ya la dejaba ahí. Así. Me quedó de la hoja anterior y no la borré la pava. Claro, tenemos que demostrar que son congruentes para que efectivamente esa circunferencia, fíjense que aquí en el dibujito incluso se ve que no alcanza el lado, no me quedó tan bien el dibujo, así que por ese lado serviría, porque aquí estoy diciendo que efectivamente esos dos miden lo mismo. No importa cuán mala sea mi dibujo, esos miden lo mismo porque lo demostré. Y como decía la Natalia, bueno, podemos hacer lo mismo con los triángulos AFI y AEI, ¿verdad? Sí, pasa exactamente lo mismo. Bueno, rectángulo, estos son congruentes, por lo tanto estos también, criterio ALA, me dice que los triángulos son congruentes, por lo tanto estos dos lados también son congruentes. Ah, pero eso de la congruencia de los lados que fuera transitiva, uno no se da cuenta todas las veces que lo usa. Este congruente con este y este congruente con este, los tres son congruentes. Así que efectivamente esa circunferencia está ahí. No era ilusión óptica mía. ¿Sí? Fíjense que, Profe, cuéntame.
Me perdí como en la última parte, o sea, ya entendí que los segmentos son congruentes, Ujú. pero después de eso dijo algo de la circunferencia. Eso no lo entendí. Ah, que esa circunferencia de verdad está ahí, porque mira, demostré que estos tres lados son congruentes, es decir, esta circunferencia pasa por esos tres puntos. Los puntos D, E y F equidistan de ahí. Es otra forma que tengo de decirlo, ¿verdad? Ah, ya. Ya, profe, ahora sí, gracias. Pero todavía, fíjense que ahí demostré que efectivamente ese punto I, que es el punto de intersección de dos de las bisectrices, la tercera ni siquiera está ahí, esa sí que me acordé de borrarla, hay dos bisectrices nomás ahí, y hay una circunferencia inscrita. Eso es lo que probé. Hay una circunferencia inscrita y una circunferencia que pasa por esos tres puntos. Pero me falta todavía demostrar que si yo trazo CI, lo que estoy trazando efectivamente es la bisectriz. ¿Cierto? Así que no he terminado mi teorema. Bueno, ahí viene la demostración. Los triángulos AIE y AIF son congruentes por criterio ALA. Los triángulos BID y BIF son congruentes por criterio ALA también, lo que acabamos de ver. Y por lo tanto, EI es congruente con FI, FI es congruente con DI, lados correspondientes de triángulos congruentes. Es decir, las medidas son todas iguales por la transitividad. Por lo tanto, el punto I equidista de los lados del triángulo. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿Ahora se puede trazar la bisectriz? ¿La O tercera? sea, puedo trazar un segmento ahí. De ahí a que sea la bisectriz, tendría que ya. probarlo. ¿Lo puedo probar? ¿A alguien se le Igual, ocurre cómo? ¿Cómo podría probar eso? ahí por criterio lado, ángulo, lado. A Tenemos, ver, pero no sabemos que esas son. no A sé, ver. te escucho. ¿Qué cosas son congruentes? ¿Qué tenemos? No, es que, o sea, sabemos que los rojitos son congruentes. Ya, listo. Congruente. El lado común, entonces ahí, ¿qué más? Yo había pensado que el CE con el CD son congruentes, pero no Pucha, ¿y sabemos podemos eso. demostrar eso? Claro, todavía no lo sabemos. Profesora, ¿Segura? Dime. y con los ángulos, trabajar con los ángulos, porque como sabemos que es una circunferencia ahí, formamos una circunferencia, trabajar con los ángulos, ejemplo, porque sabemos que tenemos casi todos los ángulos del centro, menos los que están, ejemplo, el E y C y el D y C, esos son los únicos ángulos que no tenemos, pero sabemos que la circunferencia es 360, entonces podríamos restar y con eso empezar a trabajar para poder llegar a alguna congruencia. Ya, a ver, porque tú dices, por ejemplo, ese ángulo de ahí, va, disculpen, estaba con segmento. Tú dices, ese ángulo de ahí es congruente con ese de ahí. No es que sepamos cuánto miden, Ajá, sabemos que miden lo mismo, sí, nada más. Por otro lado, sé que este de aquí y este de aquí son congruentes. ajá. Congruentes. No sabemos cuánto, pero congruentes. Ya, y También tenemos que CI mide 90 y CDI mide 90. ya. Eso podría ser un poco más útil. Este es recto. Este es recto. A ver si de ahí salimos. No. Mira, voy a borrar esto porque no logré llegar a nada porque no tenía Ajá, números ahí. sí. Pero miren lo que tenemos. Tenemos dos triángulos rectángulos. Y sabemos que uno de los catetos mide lo mismo y la hipotenusa mide lo mismo. Vamos a usar ¿Qué me dicen del otro cateto? Pitágoras. Con Pitágoras podemos sacar el último cateto. Claro, el teorema de Pitágoras nos asegura
entonces que ese lado y ese no les queda otra que medir lo mismo, porque en ambos la ecuación va a ser c cuadrado menos a cuadrado en raíz. Así es que son congruentes. Por lo tanto, estos dos triángulos son congruentes por Lado, ángulo, lado. sí. Lado, lado, lado. Puedo usar También por lado. lado, ángulo, lado. Puedo usar lado, lado, lado. Cualquiera de los dos criterios me sirve. Siempre cuando uno quiere empana tiene que empezar a mirar cuál es la hipótesis que no está usando. Nos faltaba ahí que esos triángulos eran rectángulos. Así es que, ¿qué significa eso? Bueno, en particular significa Que ahí hay ángulos, ahí los ángulos correspondientes son congruentes también. Entonces sería claro, bisectriz. F y S son congruentes y por lo tanto, si tengo justo este segmento que me divide en dos ángulos congruentes, como dice la Natalia, significa que SI es la bisectriz del ángulo ACB. ¿Sí? Sí, Fantástico. Díganme que no es elegante la demostración. está bonita. Y ya la podemos entender. Está bien, uno dice, oye, a mí no se me habría ocurrido hacer esa demostración. No, pero ya la puedo entender. Puedo seguirla exactamente y si algún día me toca, no sé, exponerla, puedo ir a mirarla en un libro y acordarme cómo era y reproducirla completa. Así que en este nivel es lo que necesitaba saber. Bueno, entonces aquí está, trazamos SI y entonces lo que tenemos que demostrar es que esa es la bisectriz, pero me doy cuenta que esos dos triángulos son congruentes por el teorema de Pitágoras. Puedo usar cualquiera de los dos, el criterio LAL o LLN, y por lo tanto CE y CD miden lo mismo, y eso significa que también los ángulos correspondientes son congruentes. Fin de la demostración. En la intersección de las bisectrices, entonces, me encuentro con el centro de la circunferencia inscrita. Siempre, en cualquier triángulo. El siguiente teorema también lo vimos para polígonos regulares. Bueno, ahí dejé. Ese punto de intersección se llama el incentro o simplemente centro del triángulo. Pero como además hay otro punto que es el centro de gravedad del triángulo, siempre es preferible ponerle el prefijo incentro, el centro de la circunferencia inscrita. ¿Sí? Y como se llama incentro, la notación habitual es una I, porque como les digo, son puntos notables, entonces uno está hablando de ellos en muchas ocasiones. Bueno, y ahora el teorema de las simetrales. En todo triángulo, las simetrales de los lados son concurrentes. ¿Se acuerdan? En los polígonos regulares también. Y en los polígonos regulares también corresponde al centro de la circunferencia circunscrita. Y como los polígonos regulares era la misma, ¿verdad? El mismo centro, la notación es O. Así es que vamos a mirarlo de nuevo en el GeoGebra. Voy a sacar las bisectrices, aquí mismo. Saben que las voy a dejar solamente para que miremos que nos dan puntos distintos, ¿ya? Simetrales, entonces. Denme un segundo. Voy a cambiarles el color a estas para que no nos perdamos. Ya. Y, no menos, esa la voy a dejar ahí. Y ahora sí que vamos a las simetrales. Y las simetrales las vamos a hacer azules. Bueno, ya había usado el azul. Ahí va la otra simetral. ¿Se confunden mucho las líneas o no? Un poco, según yo, sí. Ya, sí. Dame un segundo. Voy a arreglarlas al tiro.
Lo que pasa es que en un polígono regular esos dos puntos de concurrencia coincidían. Y ahora lo que quiero mostrarles es que estos dos puntos de concurrencia no andan ni por las 4 de la mañana uno con el otro. ¿Lo logran ver ahí o no? Sí, pero Dígame. Sí, profe. Ah, ya. Sí. Este es el punto de concurrencia de las simetrales. Fíjense que aquí intersecta la circunferencia con los lados, la circunferencia inscrita. No tiene nada que ver con el punto medio. ¿Se acuerdan que estos son los puntos medios de los lados, donde estoy dibujando mis simetrales? Es muy común que uno se confunda con estas dos cosas, y por eso quería que lo vieran ahí en el monito. Los puntos en los cuales se intersectan no tienen nada que ver uno con el otro, y los puntos de concurrencia en general no tienen nada que ver. Fíjense. Claro, coinciden en algún minuto, coinciden cuando el triángulo es equilátero, ¿verdad? Pueden pasarle cosas raras al punto. Miren dónde fue a dar el punto. El punto del incentro está ahí. Esta circunferencia me quedó de cualquier manera, así que la voy a borrar mejor para que no esté estorbando. Pero el circuncentro puede estar fuera del triángulo. ¿Podrá estar en alguno de los lados del triángulo? ¿Qué creen ustedes? Sí, puede. Con el GeoGebra puedo mostrar que el circuncentro puede tener muchos lugares donde estar. En cambio, el incentro está siempre, por supuesto, en el interior del triángulo. ¿Sí? Y los puntos en los cuales se intersectan, nada coincide con nada. ¿Sí? Ujú. Bien, vamos a ver la demostración. ¿Les parece? Entonces, ya aprendimos la técnica. Lo que vamos a hacer es trazar dos de las simetrales y vamos a ver qué hacemos con eso. Ahora, para que sea el centro de la circunferencia circunscrita, las distancias que tienen que ser las mismas son OA, OB y OC, ¿verdad? Porque entonces quiere decir que por ahí voy a poder pasar esa circunferencia. Y el próximo semestre vamos a ver que es la única que puede pasar por ahí, por esos 3 puntos. 3 puntos determinan una circunferencia. Esa parte la tenemos que dejar para después. Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Trazamos esas dos simetrales. ¿Qué les tinca que hagamos con esas dos simetrales? ¿Ninguna idea? Profe, disculpe, ¿qué queríamos demostrar? Que equidista de los vértices y que además la otra simetral pasa por ahí. Ah, ya. Queremos demostrar entonces que MO es congruente con LO. No, lo que queremos demostrar es que AO es congruente con OB, o con Ah, BO, ya. porque Ah. equidista de los vértices. MO y LO, eso fue lo que traté de mostrarles en el monito del GeoGebra. Es que estoy con el dibujo ya. Deme un segundo. A ver si puedo sacarlo de ahí. Ahí. En el monito del GeoGebra, ahora quedaron los dibujos ahí. Qué pesado esto. Lo que trato de mostrarle, mira aquí la distancia esta, OQ. Voy a mirarla ahí con un... con la luz de aquí. Esta distancia, OQ, compárala con la distancia OP. Ah, claro. Compárala con la distancia OR. No tienen nada que ver una con la otra. Distinto eran las distancias perpendiculares que hicimos con el punto de intersección de las bisectrices. Esas demostramos que las distancias eran las mismas todas. Pero ahora lo que yo quiero demostrar es que hay una circunferencia que pasa por los vértices que tiene centro ahí en O. Entonces cambié mi foco. Ya, profe. Sí, ahora entendí. Gracias. Okay. Ahí igual ya tenemos el lado común, el ángulo, y por la definición de simetral sabemos que M es el punto medio de lo que estamos viendo Ya, en la presentación. bien, ok. Entonces ahí tenemos lado común, ángulo y lado.
Son congruentes. Lo voy a seguir al tiro. Me imagino que estás diciéndome ahí, ¿cierto? Sí, sí, esos dos. M sabemos que es punto medio por la definición de simetral. Entonces Ujú, tenemos lado común, ángulo y lado. exactamente. De hecho, nosotros ya esa demostración la hicimos alguna vez. Aquí también podemos decir de inmediato, bueno, resulta que OM, que es la simetral, porque como dice Natalia, M es el punto medio y esa es perpendicular, pero también es la altura, porque pasa por O y pasa por M y es perpendicular. ¿Y dónde coinciden la simetral con la altura? En los triángulos isósceles. Por lo mismo que acaba de decir Natalia, porque se forman ahí dos triángulos congruentes. Así es que ese lado es congruente con ese lado. Ah, ya, pues y una vez que me di cuenta con un triángulo, entonces tengo que ser capaz de encontrar el otro triángulo, ¿cierto? Ajá. Voy a dibujarlo ahora en verde por encimita. Ah, pero aquí pasa lo mismo, pues, punto medio, perpendicular, se forman dos triángulos congruentes, esta es simetral y altura de un triángulo isósceles. Y de nuevo la transitividad me permite decir que esos tres segmentos miden exactamente lo mismo. Fantástico. Entonces, efectivamente, desde este punto O, tengo la misma distancia al A, al B y al C. Hay una circunferencia que pasa por ahí, que es la circunferencia circunscrita. ¿Está bien? Sí. Bueno, pero me falta demostrar todavía que si yo trazo una perpendicular, voy a cambiar de color, si yo trazo una perpendicular de aquí a aquí, esa perpendicular me va a cortar justo en el punto medio, para poder decir que también la otra simetral pasa por el punto O, ¿verdad? Y eso será difícil de probar. Yujú, ¿están ahí? Profe, ¿podría repetirlo por fin? Mira, ¿dónde estoy? Logré demostrar que esos tres segmentos son congruentes. Es decir, la distancia de O a los vértices del triángulo es la misma, que era una de las cosas que tenía que demostrar. El punto O equidista de los vértices del triángulo. Pero todavía no he demostrado que ese sea el punto de intersección de las tres simetrales. Tengo solamente que es el punto de intersección de dos de las simetrales. Y Ya. entonces voy a hacer el mismo truco o la misma técnica del teorema anterior. Lo que voy a hacer es trazar un segmento que parta desde O y que caiga perpendicular acá, y me voy a preguntar si soy capaz de demostrar que esa es la simetral, porque si esa es la simetral, es única la simetral, entonces el O sería el punto de concurrencia de las tres simetrales, que es lo que necesito. Y entonces Profe, yo esto pregunto se si puede hacer con el triángulo, como se sabe que es isósceles, se traza la altura, la simetral y cae muy bien, perpendicular. Y exactamente. eso. Cuando trazo la perpendicular ahí, esa es la altura, como dice la Paola, pero resulta que este triángulo es isósceles, por lo tanto la altura coincide con la bisectriz, con la transversal de gravedad, pero en particular coincide con la simetral. Y listo, sin saber leer ni escribir, ya tenemos listo nuestro segundo teorema. ¿Se fijan? Voy a borrar aquí para poder seguir adelante. Entonces, repasamos. Trazamos dos de las simetrales, ellas se van a intersectar, fíjense que no pueden ser paralelas ni coincidentes, un argumento de ángulos nomás, así que se juntan en un punto que llamamos O. Ese punto que llamamos O, después vamos a probar que es donde pasa la otra simetral, pero primero demostramos que es el punto que equidista de los vértices del triángulo. ¿Cómo? Ah, bueno, simplemente trazamos esos segmentos a O B y OC y nos damos cuenta que los triángulos ABO y ACO o AOC, escribí ahí, son isósceles. ¿Por qué? Porque la simetral coincide con la altura y entonces lo demostramos en la clase correspondiente, ahí por este tema de que estos dos triángulos son congruentes, por criterio LAL, estos
disculpen, se me entró la lengua. Demostré que el triángulo erisósceles, con esa técnica de que estos dos triángulos son congruentes y por lo tanto son congruentes los lados, AO y OC. Pero lo mismo me pasó en el triángulo AOB, así que AO y OB son congruentes y por la transitividad los tres miden exactamente lo mismo, son congruentes. Ahora, cuando trazo OK, donde CKO es ángulo recto, lo que tengo es la altura, pero también es la simetral, porque este triángulo OBC también es isósceles, porque ya demostré que OB y OC miden lo mismo. Así es que ahí tengo mis dos superteoremas iguales a los de los polígonos regulares, pero aquí la ventaja es que es para cualquier triángulo. Este punto de intersección, como es el centro de la circunferencia circunscrita, se llama circuncentro del triángulo. Incentro para la circunferencia inscrita, punto de intersección de las bisectrices. Circuncentro para la circunferencia circunscrita, el punto de intersección de las simetrales. ¿Sí? Así es que, acuérdense, los polígonos regulares, estos dos coinciden, y por eso se llaman simplemente centro del polígono regular. Pero aquí, vimos en nuestro dibujo, no coinciden casi nunca, así es que tienen nombres distintos. Profe, ¿Sí? Cuéntame. el baricentro, ¿cuál era? El de las transversales, nos falta todavía, ya vamos a llegar a él. Ya. Ya llevamos dos, incentro y circuncentro. El siguiente teorema dice que en todo triángulo las alturas también son concurrentes. ¿Sí? Eso, como les decía, varias veces lo han usado sin tener cómo demostrarlo. Ahora sí, voy a hacer un nuevo archivo para que, si no se va a armar demasiado enredo. Es ideal poder mirarlo, pero como lo vamos a ver en el último teorema, no importa. Entonces, triángulo, cualquiera, las perpendiculares, ¿cierto? Y resulta que si trazo la otra perpendicular, de nuevo, coinciden ahí en un mismo punto. En geometría decimos concurren en el mismo punto. ¿Qué ocurre con este punto de concurrencia? También me puede quedar fuera el triángulo, miren, ahí está fuera del triángulo. También me puede quedar en un lado del triángulo, ¿cierto? Cuando el triángulo es rectángulo, eso ya lo sabía, ¿sí? Así es que, y ese punto, como vamos a ver en poco rato, no coincide con los otros en general. Ese es el punto de intersección de las alturas. ¿Sí? Se usa una H y eso hace que de repente nos falta quien escriba altura con H en castellano, porque el ortocentro, que es el punto S, siempre se denota por una H. Ya, vamos a mirar la demostración que es diferente. Vamos a usar otras técnicas vamos a repasar otras cosas del curso. Miren lo que hacemos. Vamos a tomar nuestro triángulo y vamos a trazar paralelas a los lados que pasen por los vértices. ¿Sí? Tenemos nuestro triángulo ABC ahí y en cada vértice vamos a trazar una paralela al lado opuesto. ¿Sí? ¿Para qué me sirve trazar paralelas? ¿Se acuerdan? Para los ángulos entre paralelas. Claro, cuando trazo paralelas en general consigo automáticamente propiedades de los ángulos. Por ejemplo, si me fijo en el ángulo BAC, ¿dónde puedo encontrar un ángulo congruente al ángulo BAC? En CZA. CZA, ¿este? ¿Por qué, oye? Ah, no, nada que ver, no. ¿Cierto? ¿No es el ZCA?
Perdón, de nuevo. El ZCA. O sea, no sé, veamos y lo discutimos. Este va. Este de aquí, dice la Natalia, ¿puede ser o no? Chicas, chicos, ¿son congruentes esos dos ángulos? Sí, eso sí, son alterno e interno. Profe, eso. Alternos internos entre paralelas, exactamente. ¿Podré encontrar algún otro ángulo congruente? También el ZIX. Este aquí, dices tú. ¿Por qué? Sí, porque ahí está, son dos paralelas y ZI es una o sea, se comporta como una transversal, es como un segmento de transversal. ¿Ya? ¿Y? Y ahí CA y X son paralelas. ¿Sí? Es paralela, transversal, congruentes. No, cuidado. Falta algo. O sea, lo que dijo Byron delante, estos son alternos internos entre paralelas. Entonces mi pregunta es, Estos son porque son correspondientes. correspondientes entre paralelas. ¿Ya? ¿Algún otro? ¿Qué me dicen de este de aquí? ¿Es congruente también o no? Chicos, Sí, porque son ay, es que no me acuerdo los nombres, pero creo que es alterno con el que está en vértice en A. ya, sí, son O alternos sea, son internos como entre opuestos, estos dos, comillas, son y son sí. correspondientes entre estos dos también. Así Sí. que Ah, esos cuatro, acuérdense la transitividad, esos cuatro ángulos son congruentes. Ya me imagino que saben para dónde voy. ¿Qué me dicen del ángulo ABC? ¿Dónde puedo encontrar alguno congruente? En el YCB, YCB, perfecto. ¿Por qué? Porque son alterno e alternos interno. internos entre paralelas. Siempre tengo que tener una razón, ¿verdad? ¿Dónde más? Ujú. En el CZA por correspondencia. CZA CZA, porque son, por no por correspondiente. correspondencia, porque O son sea, correspondientes entre paralelas. exacto. ¿Ya? ¿Y dónde más? Y Está claro que vienen de A4. BAX. BAX. Aparte de la Natalia y Byron, ¿hay alguien más despierto a esta hora de la mañana? La Fran Sí, habló recién. profe. el Fran. Ah, ya. Pero por Francisca, ahora. ahí Paola también, sí, de veras. Ya. 4 despiertos, ya es harto. Bueno, ¿y qué me dicen de los 4 que quedaron ahí solitos, botados? ¿Qué color le vamos a poner? También son También son, ¿verdad? congruentes. Claro. Este con este porque son correspondientes entre paralelas. Y con este también. Y con este. Yo igual le pongo las 3 rayitas a pesar de que con los colores se supone que lo notamos la congruencia. Listo. Vaya, esos 4 triángulos que hay ahí tienen por lo menos sus 3 ángulos congruentes, lo cual no me sirve de mucho para la congruencia de triángulo. Pero, ¿qué puedo usar? Por ejemplo, Es que ahí tenemos el lado común. exactamente, muy bien. Si yo miro este triángulo, por ejemplo, y voy a mirar uno que esté más lejos para que no estorbe, digamos. Y este triángulo acá. Ah, no puedo mirar uno más lejos, tengo que ir Sí, ordenando. porque necesitamos el lado común. Porque si no me pierdo el lado común, claro. Resulta que esos dos triángulos son congruentes por criterio ala. Porque como dice la Natalia, AC es lado común. Ah, bueno, ya listo, ya me di cuenta al tiro lo que pasaba. Resulta que ahora, si tomo este triángulo, bueno, ténganme fe ahí de que son los mismos triángulos.
resulta que son los dos congruentes porque tienen este lado en común, de nuevo por criterio ala. Y fíjense que los ángulos me quedan al revés, pero son los mismos. Y este último tiene ese lado en común, los ángulos, por criterio ala, los 4 triángulos estos son congruentes. Miren qué interesante, los 4 triángulos son congruentes. ¿Me creyeron, verdad? ¿Para qué me habrá servido eso? Espérense, voy a borrar Profe, esto tanta fue lo que raya. hicimos en una tarea, parece. ¿Qué cosa? Demostrar Nosotros que... que con isósceles, si no me equivoco. Ah, No me sí. En esa tarea demostramos con isósceles. No, pero aquí estamos haciendo el trabajo al revés. No sabía yo que justo estos fueran a ser los puntos medios. Si yo dibujo un triángulo cualquiera, mira, voy a ir al GeoGebra. Se me olvida que hay que cerrar esta cosa para poder ir al GeoGebra. ¿Dónde dejé mi GeoGebra? Acá está. Si yo dibujo un triángulo, va. ¿Qué pasó? Ahí. Si yo dibujo un... va, ¿qué onda? Un triángulo. Y busco 3 puntos cualquiera. Ahí. Y dibujo un triángulo. Fíjense que los 4 triángulos que se forman ahí no tienen nada en común unos con otros, ¿verdad? Sí. No tienen por qué ser congruentes. Ahora, claro, si estoy en el punto medio es otra cosa. Me parece que todavía no lo hemos demostrado. ¿O sí? Ya se me olvidó. Ah, sí, ahora sí, lo demostramos en algún minuto. Eran paralelas y vimos los ángulos y cómo eran los puntos medios con los lados, lo demostramos. Pero incluso, si yo tengo solo que son paralelas, podría ser que la paralela está por acá, ¿se fijan? No sé, podría arreglármelas ahí, con unas paralelas ahí. Y tampoco tienen nada que ver los triángulos unos con otros. Algo van a tener que ver por un tema de ángulos, qué sé yo, pero no, congruentes no son. Así es que no me basta con tener esas paralelas como para decir que todos los triángulos son congruentes. Lo tuve que demostrar. ¿Y cómo lo demostré? Porque al trazar paralelas tengo todo este juego de ángulos y ahora tenía los lados en común. Entonces fui ahí demostrando hasta llegar a la transitividad. Pero ¿qué? Hasta llegar a la igualdad usando la transitividad. ¿Pero qué es lo que obtuve realmente? Obtuve que ese lado es congruente con ese, ¿cierto? Y obtuve que ese lado es congruente con este. Y obtuve, por último, que estos dos lados sí son congruentes. O sea, lo que demostré aquí es que al hacer ese juego, lo que tengo son que A, B y C son los puntos medios de ese triángulo que construí X y Z. ¿Se fijan? Yo tenía mi triángulo ABC. Ya. No tuve idea qué hacer con él. Fíjense que no hemos dibujado ni una altura todavía. Tenía mi triángulo ABC y lo que hice fue trazar las paralelas a los lados por los vértices. En A tracé una paralela a ABC, en B tracé una paralela a AC y en C una paralela a AB. Y obtuve ese nuevo triángulo, X y Z. Y resulta que en ese nuevo triángulo X y Z tenía estos 3 puntitos ahí, que no sé dónde estaban, podrían haber estado en cualquier parte, y entonces me puse a analizar los ángulos y con los lados en común logré demostrar que los 4 triángulos eran congruentes. Y claro, ahora borré los ángulos, pero uno lo puede mirar si hace el dibujo. Los lados que corresponden son esos. Ese lado es correspondiente con ese, este lado es correspondiente con este y este con este. Así que así me quedaron. ¿Sí? Fíjense que tal vez debería decirlo. No está bien. Este es el otro lado
correspondiente. En este color parece, este. Lo que pasa es que como no me servían, no los había marcado, pero los voy a dejar ahí marcados para que los vean. No. Sí, eso le iba a decir, profe, No, al revés. me equivoqué, lo puse al revés. Sí. Está- Y ahora sí. Este es aquí. Y este es acá. ¿Sí? Esa es la congruencia de los 4 triángulos. Ese triángulo X y Z lo construí yo a partir del triángulo ABCD. Bueno, así es que este punto A es punto medio del lado XZ. Así es que desde ese punto medio yo podría construir la simetral, ¿verdad? Sí. ¿Cómo construyo la simetral? Con buena voluntad, esa es la simetral. ¿Qué gracia tiene la simetral? Que es perpendicular aquí. ¿Y qué pasa con el lado BC? ¿Cómo la intersecta esta simetral? Perpendicular También también perpendicular. porque es paralela. Exactamente. Yo construí el XZ paralelo a BC, así es que esta también es perpendicular. El ángulo tiene que ser el mismo, nuevamente porque es una transversal entre paralelas. Ujú. Ah, qué interesante. O sea que la simetral que construí para mi triángulo XZY coincide con la altura, por lo menos en este segmento, de mi triángulo ABC, ¿o no? Sí, ¿Y qué pasa con las otras simetrales? Lo mismo. lo Lo mismo. mismo. ¿Y qué pasa con las simetrales en un triángulo que son concurrentes? Ah, pero es que estas simetrales de ese triángulo grande que construí yo eran justamente las alturas de mi triángulo original. Así es que con eso he demostrado de una manera bien, es feo que diga retorcida, bien alambicada, que las alturas son concurrentes. Va, plop. ¿Cómo? Me salió gratis. Me salió como resultado de lo que yo ya sabía de las simetrales. Profe, disculpe, entonces nosotros aquí partimos con el triángulo ABC y de ese después hicimos las paralelas. Exactamente. Ah, Vamos a repasarlo todo. Ahora que ya hicimos toda nuestra explicación, vamos a ir a repasarlo todo. Teníamos originalmente nuestro triángulo ABC y lo que hicimos fue en cada vértice trazar las paralelas. Y me quedó este triángulo X y Z. Evidentemente, ¿verdad? Al trazar las paralelas, entonces me voy a irlas intersectando con los otros lados. No me van a quedar paralelas. Se me formó ese triángulo X y Z. ¿Ya? Así que ahora tengo 2 triángulos hay que jugar. Y entonces lo primero que hice fue todo ese jueguito de analizar los ángulos y darme cuenta que esos 4 triángulos eran congruentes. ¿Por qué? Porque como tenía ahí los 3 ángulos interiores de los 4 triángulos congruentes, me bastaba con ese lado en común para usar criterio ALA. Y entonces, como iban siendo congruentes unos con otros, la transitiva me dice, los 4 son congruentes. Y ahora, bueno, ahora que tengo aquí dibujado, fíjense que aquí está el ángulo rosado y el ángulo eh, burdeo. Y aquí está el ángulo rosado y el ángulo burdeo. Eso significa que ZC es congruente con CI. ¿Por qué? Porque son lados correspondientes a triángulos congruentes. Aquí tenemos burdeo y morado, congruente. Morado y rosado, congruente. profe, Tengo, dime. disculpe, todo ese juego entonces de ángulos solamente fue para determinar que eran puntos medios, que A, B y C eran puntos medios, para poder trazar las simetrales después. Exactamente. Ah, ya. Mi conclusión es que A, B y C son los puntos medios de los lados X y Z. El teorema que habíamos visto en clase era que si yo tenía un triángulo y tomaba los puntos medios, entonces los 4 triángulos que se formaban eran congruentes. Pero aquí hicimos el trabajo al revés, ¿se fijan? Yo no sabía que esos eran los puntos medios. Solo tenía
la construcción, y por lo tanto, por eso tuvimos que hacer toda esa deducción. Todos los ángulos, por el juego este que hicimos con todo cuidado, entonces A, B y C son los puntos medios de X y Z. Y entonces, por A, B y C pasan las simetrales del triángulo X y Z, que yo sé por el teorema 2 que son concurrentes. Y entonces la gracia está en darme cuenta que esas simetrales del triángulo X y Z son también las alturas del triángulo ABC. Y como ya eran concurrentes, bueno, sí son las mismas. Así que el punto de concurrencia, que es el circuncentro del triángulo X y Z, es el ortocentro, como vamos a llamarlo de inmediato, del triángulo ABC. El mismo punto, pero tiene un papel diferente en un triángulo que en el otro. Entonces, AD, BE y CF son las simetrales del triángulo X y Z, que son concurrentes por el teorema 2. Ya sabíamos que ese aquí la subo perpendicular acá también, así es que AD, BE y CF son las alturas del triángulo ABC y son concurrentes. ¿Vieron? No son triviales estos teoremas, pero qué interesante que ya sabemos todos los pasos para demostrarlo. Y como les decía, ese punto de intersección de las alturas se denomina el ortocentro del triángulo. Uno habitualmente define la altura como el segmento que va de un vértice a un lado, pero aquí, claro, el ortocentro está en la recta de esa altura, porque podría estar muy, muy fuera del triángulo. Ahora, dejé ahí, simplemente como un spoiler para el próximo semestre, un teoremita, y para eso se necesita esta definición. Cuando uno une los puntos ahí que están en los pies de las alturas de un triángulo, lo que se forma es un nuevo triángulo. Y ese triángulo, esos en general se llaman triángulos pedales, pero ese en particular se llama el triángulo órtico del triángulo original. Déjenme devolverme aquí. ¿Se fijan los pies de las alturas D, E y F? Forman este nuevo triángulo que está ahí. Ese triángulo DEF es el que se llama el triángulo órtico, porque lo formé con los pies de las alturas. ¿Por qué esa definición? Porque un teorema que es interesante de mirar es este. El incentro del triángulo órtico, el incentro, acuérdense, el punto de intersección de las bisectrices del triángulo. Ya, el incentro del triángulo órtico de cualquier triángulo coincide con el ortocentro del mismo. Por aquí pasan las alturas. Lo interesante es que es la demostración y que la vamos a ver más o menos a fines del curso de Geometría 2. Es por eso que lo dejé ahí, como les digo, como un spoiler. No, ahora imposible que lo demostremos porque se necesita saber de ángulos de la circunferencia, se necesita saber de otras cosas. Aquí el teorema del baricentro que había preguntado la Paola. En todo triángulo, las transversales de gravedad también son concurrentes. Por eso son 4 teoremas. Este es el teorema 5 porque puse el del triángulo órtico ahí. Las bisectrices, las simetrales, las alturas, las transversales de gravedad. Todas son concurrentes. Todas en general distintas. Y la gracia que tiene este punto, que se llama el centro de gravedad del triángulo o baricentro, es que está en razón 2:1. O sea, CG mide el doble que GF. AG mide el doble que GD y BG mide el doble que GE. Eso es súper interesante a la hora de resolver problemas. Uno muchas veces lo ocupa. Y la gracia es que con lo poquito que sabemos, podríamos decir que es poquito, en realidad lo podemos demostrar. Y la demostración repasa además otro tema. Fíjense que en el teorema anterior repasamos súper bien todo lo que son el tema de las paralelas y los ángulos entre paralelas.
Y ahora repasamos paralelogramo. Miren la demostración. Tenemos ahí nuestro triángulo ABC y trazamos de nuevo dos transversales de gravedad, AE y CD. O sea que E es el punto medio de BC y D es el punto medio de AB. ¿Lo están viendo, cierto? Sí. Y entonces ahora lo que se hace es, por el vértice C, trazar una paralela a AE. Y por el vértice B, trazar una paralela a AE. ¿Ya? Tengo ahí entonces, se formó NQ y RB. Y para el otro lado, por el vértice B, trazo una paralela a CD, y por el vértice A, trazo una paralela de nuevo a CD. Así que formo este paralelogramo, RBQN. ¿Sí? ¿Podría explicarlo? Que me perdí un poquito. A lo mejor si lo hacemos mejor, lo vamos haciendo, porque cuando uno lo ve hecho, como que se le juntan todas las cosas. De nuevo, yo tenía mi triangulito, cualquiera. Para las transversales de gravedad necesito los puntos medios, ¿verdad? Claro, déjame quedar otras letras porque ya se me olvidó cuáles eran las que teníamos ahí. Si yo uno las transversales de gravedad, efectivamente se juntan en un punto, ¿verdad? Sí. Y si yo las muevo, el punto sigue ahí, no se despega nunca, ¿sí? Así que sí, parece que es cierto. Y además, a todo esto, si lo mido, voy a medir a G, 4,92, la otra pide la mitad. O sea, sí, es cierto todo lo que dice el teorema. Entonces, para poder hacer la demostración, me voy a quedar solo con dos de las paralelas, con dos de las transversales. Y con esas dos voy a trabajar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a trazar paralelas, no a los lados, sino que a estas dos transversales que dibujé. Una que pase por el vértice B y la otra que pase por el vértice C. Y la otra que pase aquí y la otra que pase ahí. ¿Sí? Sí, profe, súper bien ahora. Y voy a prolongar también estas aquí para que me quede el paralelogramo completo. Así es que ahí voy a tener más puntos de intersección. Muchos, muchos. Vamos a mirarlo aquí, ya que estamos en GeoGebra, aprovechemos de mirar. Pucha, demasiadas cosas para mi gusto. No sé ahí a qué me voy a dedicar a mirar. ¿Qué es lo que puedo ver ahí que hay como una regularidad donde podría tratar de defender si esta fuera una prueba y tuviera que decir algo, lo que fuera, con tal de sobrevivir, ¿verdad? Voy a dejarlos ahí marcaditos. Y me empiezo a dar cuenta, después de un rato, que hay aquí unos objetitos, y por eso los estoy marcando ahí con colores, ¿no? Que se parecen mucho unos con otros. Voy a cambiarle el color. ¿Qué podremos decir de esos dos que son claramente paralelogramos, verdad? Eso sí que no tenemos ninguna duda. Son paralelogramos. Ujú. ¿Podré decir algo de ellos? ¿Cómo serán los ángulos? Son congruentes por lo de que están entre paralelas. Exactamente, ¿sí? Aquí está la cuestión para anotar, porque es más fácil anotarlo ahí que hacerlo. Resulta que ese ángulo de ahí
es congruente con ese ángulo de ahí porque son correspondientes entre paralelas. Y es congruente con ese que está ahí. Puedo decir porque son alternos internos o porque son los ángulos opuestos de un paralelogramo, cualquiera de esas cosas. Esos 4 ángulos son congruentes. Ah, bueno, y una vez que me puse a hacer eso, ya me embalo con la siguiente línea. S es congruente con S, es congruente con S y es congruente con S. Los 4 ángulos interiores son congruentes entre ellos. ¿Y cómo se ven los lados? Se ven diferentes. ¿Se ven diferentes? A mí me parece, sí. Bueno, por lo menos yo podría decir Aquí está el lado común. que Que hay un lado S es común. congruente con S porque es un paralelogramo, ¿verdad? Sí. Claro. Y S es congruente con S porque es un paralelogramo y la congruencia es transitiva. Esos 3 son congruentes, no hay duda. Ujú. Oh, ¿y qué podría hacer con los otros 2 pares? Que Yo sé, por también. supuesto. Perdón, habla nomás. No, por lo mismo que había dicho recién, por ser. Ah, pero es con el Los 2 otro. son congruentes. Los opuestos, sí, son opuestos. Bueno, hay un teorema que en su minuto no le dimos mucha importancia y que ahora es el minuto repasarlo porque es un teorema importante y que después vamos a ver el teorema completo. Y que llamamos el teorema particular de Tales. ¿Se acuerdan? Si yo tengo 3 o más paralelas, dice, pero en este caso tengo 3 paralelas, HC, AG y BK. Y determinan en una transversal segmentos congruentes, resulta que yo sé que S es congruente con S, porque él era el punto medio. Entonces determinan segmentos congruentes en cualquier otra transversal. CK también es transversal, así es que esos 2 segmentos son congruentes. BH también es transversal y por la transitividad más encima son los mismos. ¿Qué me dicen? Se quedaron plop, ni se acordaban del teorema. Para eso servía. Profe, eso era por el tema de la distancia entre las paralelas. ¿Siempre iba a ser? ¿O no? No, No no. sé. Usamos ahí un tema con los trapecios cuando lo demostramos. Fue el último teorema de nuestra unidad de trapecio, que decía que si yo tengo paralelas y justo en una de las transversales los segmentos son congruentes, los segmentos que determinan las 2 paralelas. Aquí mi transversal es BC, las 3 paralelas. Y con las 3 paralelas, con BK, con AG y con HC, se formaron estos 2 segmentos que eran congruentes porque acuérdate que por ahí pasaba la transversal de gravedad, o sea, era el punto medio. Mm, Entonces el teorema dice que si encuentro en una transversal que los segmentos son congruentes, cualquier otra transversal que yo tire en estas 3 paralelas me va a determinar segmentos congruentes. Cualquiera, ¿eh? Voy a... no puedo hacer eso. Ahí sí. Voy a trazar una recta así. Quiero que pase por cualquier lado. Por ahí. Si yo voy y mido... tengo que intersectar primero. Es mucho que sea. Si yo intersecto. Voy a correrlo un poquito. Ahí. Intersecto aquí. E intersecto aquí. Y mido. Mira. OP mide 5,05. PQ mide 5,05. Eso dice ese teorema. Me basta con tener una en la cual sean congruentes para que todas las demás sean congruentes. El teorema de Tales, como recordarán del colegio, dice que si son proporcionales, la proporción es siempre la misma. sí. No importa dónde vaya con las transversales. Claro. Pero nosotros todavía no sabíamos eso. No podemos saberlo porque no tenemos los postulados para la semejanza. Pero por eso se llama teorema particular o pequeño teorema de Tales. Para los congruentes sí lo tenemos. Así es que estamos al otro lado con eso.
Déjenme sacar esta, porque esta sí que no tiene nada que ver, esta era para la explicación nomás. Yo tenía por hipótesis este BC partía por el punto medio, y entonces cualquiera que vaya de esta paralela IC a la paralela JK se va a cortar en el punto medio en la paralela media, que sabemos que se llama ahora, ¿verdad? Y así es como sé yo que esos dos son también congruentes. Ah, bueno, y lo mismo pasa con estos dos rectángulos de acá, ¿verdad? No me dan caso. Paralelogramos. Este aquí, misma razón, porque tenía mi otra transversal de gravedad que era el BF, y el último paralelogramo va. Que está acá. Así es que, fíjense que ese paralelogramo que armé lo logré dividir aquí en 4 paralelogramos todos congruentes. ¿Sí? Ajá. ¿Qué va a ocurrir con este puntito entonces? Resulta que cuando yo tire las diagonales del paralelogramo grande, las dos van a pasar por ahí, ¿verdad? ¿Sí? Tengo varias maneras de mirarlo. Una es mirar que los triángulos que se generan van a ser congruentes, por ejemplo, y darme cuenta aquí que, por ejemplo, este ángulo resulta congruente con este y por lo tanto tengo el mismo suplemento. Bueno, lo vamos a ir a ver, ya tenemos demasiado desorden de letras. Este es mi inicio de la demostración. Vamos a ir a hacerla por orden porque si no nos va a complicar mucho. Ya, salimos de aquí y vamos a nuestra presentación. Ya, entonces, tracé las paralelas a las dos transversales de gravedad y formé este paralelogramo grande que además tiene 4 paralelogramos chiquititos ahí metidos entre medio. Y lo que uno demuestra es entonces que esos 4 paralelogramos pequeñitos son congruentes. ¿Cómo? Primero mirando las paralelas para hablar de los ángulos y después usando el teorema particular de Tales para demostrar que, ya que BE y CE miden lo mismo, es decir, los segmentos son congruentes, entonces también BS y SQ, también PG y CG, y también RA y NA. Y ya que AD es igual a BD, entonces RP es igual a PP, AG es igual a GS, y NC es igual a CQ. ¿Sí? La congruencia de los ángulos, entonces, correspondientes entre paralelas. Y la congruencia de los lados, entonces tenemos que el teorema particular de Tales me permite asegurar que todos esos pedacitos son congruentes. Perfecto. Trazamos entonces una de las diagonales del paralelogramo, la BN. No me dan caso. Voy a probar que es la diagonal del paralelogramo. Ya estoy transmitiendo. Lo que hago es trazar BG y GN. Y voy a demostrar que en realidad esos segmentos forman un ángulo extendido. Y entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que ocurre con los triángulos? N, G, A. Y B, G, S. ¿Cómo son esos dos triángulos? ¿Qué tenemos en común? El AG era congruente con GS, ¿cierto? El AG congruente con GS. Pero puesto por el vértice, el ángulo... Cuidado, cuidado con lo que tenemos puestos por el vértice. Esos eran congruentes, porque los paralelogramos son congruentes. ¿Qué otra cosa teníamos? El NG con el GB.
El NG, No, no, es que eso queremos No, no. demostrar. justo ese no tenemos. Pero ¿cuál sí tenemos? El NA con el SB. Claro. Recuerden que los 4 paralelogramos eran congruentes, así que esos están también. ¿Y qué más tenemos? El otro lado no lo tenemos, así que ¿por dónde tenemos que irnos? Por los ángulos. ¿Habrá algún ángulo que tengamos ahí? El Bueno, ese GAN angulito de ahí, con el GSB. con ese angulito de ahí, ¿verdad? Ángulos alternos internos entre paralelas. Habíamos demostrado que todos esos paralelogramos tenían los mismos ángulos. Bueno, así es que por criterio, mire, yo puse AL ahí, por criterio LAL, bueno, también porque estos dos ángulos también eran congruentes, ¿cierto? Sí. No, Mm. no, esos no son congruentes. Así que por criterio LAL, está ahí equivocado eso. La gracia, lo bueno es que tenemos algún criterio. Tenemos que esos dos triángulos son congruentes. Ah, pero si los dos triángulos son congruentes, déjenme borrar un poco. Ven que los dos triángulos son congruentes, ¿verdad? Sí. Borro un poco porque se arman demasiado enredo de rayas. Lo que logro tener entonces, triángulos congruentes, significa que ese ángulo y ese ángulo son congruentes por ser ángulos correspondientes a triángulos congruentes. Yo lo que sabía es que este G estaba en la línea AS. Así es que AGS es un ángulo extendido. Por lo tanto, NGS es el suplemento de este angulito AGN, ¿verdad? Pero como AGN es congruente con BGS, resulta que NGS es el suplemento de este ángulo también. Ah, o sea que el ángulo efectivamente es un ángulo extendido. ¿Ven el argumento? ¿Podría repetirlo, Sí, profesor? profe. ¿Otra vez? Ya, está bien. Sí, está. Mira. ¿Para qué demostré que los dos triángulos eran congruentes? Simplemente para establecer que el ángulo AGN y el ángulo BGS eran congruentes. Ujú. ¿Sí? Ahora, yo tenía en mi original esta rectita, AS. Sí. ¿Sí? Donde estaba ahí mi punto G. Así es que lo que estoy afirmando, voy a poner amarillo, es que el suplemento de mi ángulo AGN es este que está aquí, es el NGS, Sí. ¿verdad? Pero ahora, esa fue la tarea 1, si no me equivoco, No. el suplemento de dos ángulos congruentes son congruentes también. Así que este NGS también es suplemento de mi ángulo BGS, Ah, ¿no? sí. Ah, ya, Ah, yo pensé que... sí. bueno, y fíjense entonces que NGS es suplemento de SGB, o sea que mi ángulo NGB, ¿cómo es? Extendido. Extendido, Sí. extendido, porque esa es la definición de suplemento. Ah, ya. Truculento, ¿cierto? Uno de repente se da cuenta que los argumentos en geometría, después que eran tan simples que uno decía, oye, pero si todo es tan transparente, se van poniendo cada vez más y más complejos. Ahora estamos con los argumentos más complejos y eso que nuestros conocimientos son todavía bien básicos. El otro semestre vamos a ver teoremas eh, más, más cototos todavía. Bueno, así que efectivamente G pasa por ahí por la diagonal. ¿Sí? Ajá. Bueno, tengo dos transversales de gravedad nomás. ¿Cuál debería ser la otra transversal de gravedad? ¿No debería ser esta misma? ¿O no? Nada que ver. Porque se fijan que dibujamos a E y dibujamos CD.
Pero no hemos dibujado la transversal de gravedad que pasa por B. Pero claro, si está pasando por G, esa debería ser nuestra transversal de gravedad, porque si no se nos van las pailas del teorema. Entonces, mi punto es si aquí corté en el punto medio o no. ¿Pueden dibujar puntitos aquí o no? Ah, aquí está el amarillo. Este es el punto medio, ¿no? No me quiere dibujar. Ahí se ve un punto medio picantoso, pero se ve. ¿Es o no el punto medio de AC? Bueno, es simplemente porque es el punto de intersección de las diagonales del paralelogramo AGCN y las diagonales se bisectan en un paralelogramo. Materia de esa unidad, de la unidad de los cuadriláteros. Así que efectivamente esa es la transversal de gravedad que me faltaba. Y se intersectan en ese punto. ¿Qué me falta ver? Que en cualquiera de los casos, por ejemplo, GC es el doble de GD. Ah, bueno, pero de nuevo, lo puedo mirar en este mismo dibujo. Aquí estoy en el punto de intersección de las diagonales. NG mide lo mismo que GD y resulta que este es punto medio. Así que efectivamente uno es el doble del otro. ¿Lo ven o no? Ya están muy cansados. Yo sí entendí, sí lo comprendí. Sí, profe, sí se ve. Ya, gracias, Pablo. Así que eso es. BN es la otra transversal del triángulo ABC. F, aquí lo marqué, es el punto medio de NG, porque es el punto de intersección de las diagonales de un paralelogramo, que sabemos que se bisectan. Y entonces, 2FG es lo mismo que NG, que es lo mismo que BG. Eso significa que están en razón 2:1, ¿verdad? Que uno es el doble del otro. Ese punto, como me preguntaba al principio la Paola, es el que se llama el baricentro o centro de gravedad del triángulo. Por ahí no pasa la circunferencia inscrita, por ahí no pasa la circunferencia circunscrita. ¿Ya? Este es el punto de equilibrio del triángulo, que es diferente. Y les dejo, de nuevo, como spoiler, para que vean ahí qué tanto vamos a aprender el otro semestre. Bueno, en una de esas se asustan y deciden que no quieren ver tanto, pero al revés, que se entusiasmen y digan, oh, eso vamos a ver y yo voy a ser capaz de ver esa demostración y entenderla y todo. En cualquier triángulo, el ortocentro, en cualquier triángulo, el ortocentro, el baricentro y el circuncentro están en una misma recta. Una recta muy famosa que se llama la recta de Euler del triángulo. Y siempre es así. Esos tres son colineales y están en ese mismo orden y vamos a verle algunas otras propiedades en su minuto. De nuevo, necesitamos saber bastante más. Este es de los teoremas que se ven al final del curso también. Pero es interesante propiedad. Es interesante descubrir que alguien se dio cuenta de algo así. Que este tipo de cosas pasaban. Así como vamos a ver cómo se ubican en una circunferencia varios de estos puntos. El famoso teorema de la circunferencia, los 9 puntos. Este es el de la recta de Euler. Así es que era para dejar ahí un dibujo también más cototo como final de curso. Aquí en el H está la intersección de las alturas. Yo ya sé que me basta con dibujar 2 alturas para encontrar ese punto, porque la tercera va a pasar por ahí. Ahí está la intersección de las transversales de gravedad en el punto medio. Levanto las simetrales y me da el otro punto. Y estos tres entonces están alineados y pertenecen a esa superrecta, que no tiene nada que ver, no es paralela, no, es una recta que tiene propiedades especiales. Bueno, con eso terminamos. Profesora, una curiosidad, más que nada, por curiosidad le pregunto, porque si dos de esos puntos de los que vimos hoy día coinciden,
el triángulo sí o sí es equilátero. Si dos de los puntos coinciden, Sí, ejemplo, el ortocentro con el incentro. ya, ahí sí. Ahí tienen necesariamente que ser equiláteros. Ah, ya. Pero no siempre es así con cualquiera de todos los puntos que vimos. Se me ocurre que no, pero no me atrevo a asegurarlo. Yo creo que podrías tener algún triángulo isósceles en el cual se cumplan dos y no se cumple el otro. Mira, es una buena pregunta. Te la, te la quedo debiendo. Ya. Preguntas, comentarios. Bien, esta fue la última clase, aquí terminamos. Espero verlos a todos de vuelta en el siguiente curso en un par de semanas más. Por ahora, queda, por supuesto, la entrega del móvil hoy día, la entrega del problema de Olimpiada. Hay personas que todavía ni siquiera aprueban el enunciado, así que es tiempo de que se apuren. Este fin de semana van a tener que renunciar, bueno, al descanso y ponerse al día en eso. Y queda una última actividad para todos, que es la de contestar la de la votación. Hoy día la vamos a dejar lista con Mariana, voy a subir el PPT. No es algo que les vaya a tomar más de 15 minutos, están todas las láminas ahí y ustedes solo van a tener que votar por las tres preferidas, en el orden que las prefieran, eh, como última actividad de participación. ¿Sí? Porque me interesa que miren los trabajos de sus compañeros y los miren pensando cuál me gusta más. Nada más, esa es la idea del tema. Yo les debo todavía enviarles sus coevaluaciones. Ah, bueno, hay unos pocos ahí, la Francisca, Byron, que todavía tienen que entregar sus resúmenes. Y quienes tengan todavía tareas atrasadas, miren, entre un 1 y un 2, de todas maneras hay una diferencia. Así que siempre es preferible mandarla así sea, con un montón de atraso. Además que, como decía un amigo, el coeficiente de simpatía cambia. Uno dice, pucha, estás dando la pelea hasta el final. Y no, mira, ni siquiera entregó tarea. Hay ahí una diferencia de cómo se perciben como estudiantes también. Así que es bueno que den esa pelea. ¿Mm? Quien tenga dudas, la otra semana que no tenemos clase, me escribe, nos podemos conectar sin ningún problema. En el horario de clase tenemos esta sala asignada, así es que cero problema para cualquier cosa que necesiten. Si necesitan escribirme, por supuesto, también. No sé si hay algo más que quieran comentar. Yo les abrí la encuesta por lo que pidió Natalia el miércoles. Está todavía abierta para que quienes todavía la quieran contestar. Profe, yo tengo una duda, no sé si ya lo dijeron porque tuve que salir un ratito. Es del origami. Uh-huh. Dice que hay que ponerle nombre a cada figura. ¿Se refiere a ponerle como si es un elefante, escribirle que es un elefante? ¿O ponerle el nombre, así como inventarle un nombre? No, para saber lo que es elefante. Ya. Por si acá. Ya. O sea que para diferenciarla, Ya. es una manera de ponerlo más ordenado. Ya. Ahora, más Eso era. temprano, cuando varios de ustedes todavía no se levantaban, alguien me preguntó si en vez de subir fotos podía mandar un video en el cual hacía ahí, se fijaba en cada figura y por último puede ir diciendo, este es un elefante y este es una flor de loto. También, si quieren, si les es más cómodo mandar un video, ni un problema. ¿Mm? Ya, perfecto. Gracias, profe. Ok. ¿Algo más? Profesora, con respecto al resumen que tengo que hacer yo, ¿ese tengo Ujú. hasta plazo hasta el jueves o hasta el martes? No, tienes plazo hasta el jueves. Ahora, si lo puedes terminar antes, Ya. ningún problema, pero eso no es, lo alcanzo a revisar el viernes en este mismo horario de clase incluso. Ya, súper. ¿Sí? Ya, bacán. Sí, de veras. Pero para esa coevaluación sí que van a tener plazo el puro viernes, Eso es lo que porque yo estaba tengo que pensando, por cerrar eso, antes. en Mm, entregarla mejor sí. antes para que puedan responder más personas. No sé.
si tienes la posibilidad de entregarlo antes, pero yo entiendo que en el último minuto uno está tan terminado un montón de cosas, así es que es preferible que la coevaluación la hagan a última hora, por último el viernes en la noche, después que hayan entregado todo, porque como les digo, yo voy a subir las actas el sábado, porque voy a tener que corregir eso primero. Profe, consulta, no estoy segura, pero la última vez que revisé todavía no estaban las coevaluaciones de las personas que entregaron el resumen esta semana. De Rocío y de no sé quién era el otro. Ya, gracias, Natalia. Sí, tienes toda la razón. Me tengo que acordar, voy a subirlas al tiro. Ya, Sí, profe. eso me falta. Y quienes tengan duda de que a lo mejor se van a quedar para el examen, traten de entregar antes las cosas, porque en ese caso les voy a tener las notas al tiro. Quienes están en la duda de si van a pasar con un 6 o con un 6.5, no importa. Pero por si acá hay alguien ahí que está calculando que si va a tener un 3.8, va a tener un 4.2, entonces ese trate de mandar antes, pues así tiene más tiempo para prepararse, incluso. Ok, si no hay nada más, que tengan buen fin Profe, de yo me semana. puedo quedar un poquito para preguntar algo del problema. Ok, está bien. Bueno, que estén muy bien, nos vemos. Está perfecto, bien.